Hola, hola, bienvenido a Casa de Paz en línea. Recibe un fuerte y caluroso abrazo de parte de nuestros padres espirituales, nuestro pastor Fernando y nuestra pastora Mari. Quiero decirte que hoy vamos a estar hablando acerca de aprendiendo a oír la voz de Dios. Así que prepárate, ahí donde estás, si estás en tu sala, en tu coche o si sigues en el trabajo. Prepara este momento, vamos a exaltar el nombre de nuestro Dios para poder recibir esta palabra. ¿Están listos para regresar a la casa del Padre? ¡Vamos, levántate! Llamado, escogido por ti, marcado, yo vivo para ti. Y aunque te fallé mil veces, tu amor nunca falló. Y aunque corra muchas veces, tú me llamas y me dices que tu hijo soy, que tu hijo soy. Llamado, escogido por ti, dilo, marcado, yo vivo para ti. Y aunque te fallé mil veces, tu amor nunca falló. Y aunque corra muchas veces, tú me llamas y me dices que tu hijo soy, que tu hijo soy, que tu hijo soy, que tu hijo soy. Todos tenemos una historia que contar. Todos los que están aquí no tienen que juzgar porque a todo Dios nos ha levantado. Hoy mejor dile al que está a tu lado conmigo: vuelvo a casa, a mi casa, casa de mi Padre. Vamos, dilo conmigo. Vuelvo a casa, a mi casa, casa de mi Padre. Anda conmigo así. Vuelvo a casa, a mi casa, casa de mi Padre. Dilo. Vuelvo a casa, a mi casa, casa de mi Padre. Ya no hay tristeza, ya no hay tristeza, ya no hay vergüenza, todo lo haces nuevo. Ya no hay tristeza, ya no hay vergüenza, todo lo haces nuevo. Ya no hay tristeza, ya no hay vergüenza, todo lo haces nuevo. Ya no hay tristeza, ya no hay vergüenza, todo lo haces nuevo. Dios te llama y te dice que tu hijo soy, que tu hijo soy, que tu hijo soy, que tu hijo Bueno, entramos de lleno en el mensaje. Soy el ministro Tony y hoy voy a hablarte acerca de aprendiendo a oír la voz de Dios. Y quiero iniciar con esto. Hebreos 1, del 1 al 2 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en esos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Lamentablemente, en la actualidad,
hemos escuchado muchas veces tal vez de que mucha gente dice que Dios ya no habla, que eso fue en el tiempo pasado, que eso fue cuando Jesús estaba en la tierra. Y no, déjame decirte que Dios habla y Dios está tocando la puerta de tu corazón, está tocando la puerta del corazón de todas aquellas gentes que no lo conocen. Y quiero decir también, dice aquí, ¿Dios habla hoy? Es una pregunta, ¿Dios habla hoy? Apocalipsis 3:6 dice, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Así que quiero decirte que Dios nos sigue hablando en la actualidad. Si tal vez tú eras una de las personas que ha dicho, bueno, es que Dios no me ha hablado a mí. Bueno, vamos a aprender cómo ir escuchando la voz de Dios. Así que Dios nos sigue hablando hoy en día y es a través de su Espíritu Santo. Pero tenemos que cambiar una cosa en nuestras vidas. Tenemos que cambiar nuestra vieja naturaleza, nuestra vieja mentalidad religiosa, la que dice que eso fue en el tiempo de Jesús, eso fue cuando estaban los apóstoles, eso fue en el tiempo de David, sino que cambiemos nuestra mentalidad de decir, hoy yo soy un hijo de Dios y yo sé que Dios puede hablarme. Amén. Así que, ¿por qué Dios nos habla? Nos hace esta pregunta. Aquí dice, la naturaleza de Dios es hablarle a su creación. Repite conmigo ahí donde estás, soy su creación. Así que Dios, su naturaleza de Dios, la naturaleza divina de Dios, es hablarle a su creación. Tú y yo somos parte de esa creación. Dios habla hoy porque desea comunicarnos sus planes, sus propósitos, que Él quiere confirmar nuestro pasado, ayudar a comprender nuestro presente y a darnos esperanza para el futuro. Es por eso que Dios nos habla. Lamentablemente, mucha gente no sabe oír la voz de Dios o escucha otras voces pensando que es la voz de Dios. Vamos a ver esto, dice, 3 voces diferentes que escuchamos. Una es la voz de nuestro espíritu. Dice que esta voz es la que nos ayuda a diferenciar entre bien y el mal. Esa voz es la que nosotros, yo creo que cuando nosotros mismos decimos, no, esto que voy a hacer no está bien. O a veces, tal vez si has pasado por algunas circunstancias y has querido tomar una decisión y dentro de ti hay algo que te dice, ¿sabes qué? No lo hagas. Puede pasar esto, puede pasar lo otro. Bueno, esa voz es la voz de nuestro espíritu, la que cada uno posee. La segunda voz que se escucha a veces es la voz del diablo. Y el diablo es un imitador. Él siempre quiere engañar, él trata de engañar a la gente y siempre, habla en primera persona. ¿De qué manera? Muchas de las veces, no sé si tal vez tú te lo has dicho, el decir, soy un inútil, no puedo seguir adelante, nada me sale bien, estoy destinado al fracaso. Bueno, entonces todas esas voces es en primera persona y el diablo quiere engañarte cada día. El diablo quiere engañarte con esas palabras, diciéndote que no vas a lograr hacer nada. Esa es la voz del diablo. Y la tercera dice que es la voz de Dios. Dios nos habla de diferentes maneras. Cuando Dios nos quiere hablar acerca de nuestra vida, nuestra familia, ministerio o compartirnos algo muy importante, lo va a hacer a través de su Espíritu Santo. Dios va a usar el Espíritu Santo para que a través de Él nos pueda hablar a nosotros. Amén. Así que quiero decirte, ¿de qué manera Dios nos puede hablar? Bueno, a través de nuestro oído. Algunas veces oirás una voz audible, pero la mayoría de las veces oirás algo en el Espíritu. Dice Apocalipsis 1:10, dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz
como de trompeta. Y en eso yo te quiero compartir algo que sucedió en mi vida. Cuando yo inicio en ese caminar en Cristo, yo escuchaba que muchas personas, muchos hermanos decían, no, es que Dios me habló, es que Dios me habló en mi casa, Dios. Y siempre yo tenía esa duda, bueno, Señor, ¿cómo es que tú hablas? O sea, yo ya venía a la iglesia, escuchaba su palabra, pero en lo personal yo decía, bueno, Señor, ¿cómo es que tú hablas? ¿No? Si tu palabra dice que tu voz es como un estruendo, y todo eso venía a mí. Y hubo un momento en el que entre mi oración, una noche, entre mi oración yo estaba ahí y eso le decía a Dios, Señor, ¿cómo es que tú hablas? Yo quiero escuchar tu voz, yo quiero escuchar audiblemente que tú me estás hablando. Y en ese momento yo termino de orar en mi casa, en mi cama, termino de orar y yo me recuesto. Y en ese momento surge algo dentro de mí que me dice, ya oraste por esta persona. Y empecé, bueno, sí, Señor, ahorita voy a orar. Y empecé a orar, y empecé a orar. Me vuelvo a recostar y vuelve a salir dentro de mi interior. Ya oraste también por esa persona. Y sin mentirte, y déjame decirte que Dios así me estuvo por un rato ahí. Y eran más de 2 horas que terminé de orar. Pero en ese momento me sentía feliz porque de esa manera yo pude experimentar que Dios estaba hablando a mi vida y que ahora sí que contestó a lo que yo le estaba pidiendo de querer escuchar su voz. Así que nuestro oído es una de esas partes. Algunas veces oirás una voz audible, pero la mayoría de las veces oirás algo en el espíritu. Otro punto es la vista. Dios nos habla a través de la vista. ¿Cómo? ¿De qué manera? Bueno, Dios nos habla a través de visiones, imágenes mentales o sueños. De esas personitas que tal vez han dormido y hoy soñé esto. Bueno, déjame decirte que Dios así de esa manera también nos puede hablar. Y otra forma en cómo Dios nos habla es a través de los sentimientos. Y en esto es algo que rutinariamente puede pasarnos a cada uno. Dice, esto sucede cuando usted siente que puede pasar algo, es una impresión o quizás percibe algo en el espíritu. Esto es que el Espíritu Santo está tratando de llamar su atención. Y en esta parte muchas de las veces hasta nos molestamos cuando según estamos, no sé si te ha pasado, de que tal vez ya te agarró la tarde y en ese momento ibas ya por salir y de repente vino algo y te dijo, hey, falta esto, o mira, te estás olvidando de esto, o regresa porque esto está pasando, ¿no? Algo en tu interior te llama, es el Espíritu Santo. Y tú tal vez en mi caso, yo a veces hasta me molestaba porque ahora sí que me retardaba, pero he entendido de que de esa manera Dios nos guarda. Puede ser, nos guarda de algún peligro, nos guarda de algún asalto. Y algo que a mí me pasó una vez en mi trabajo, yo trabajo la mecánica, y muy difícilmente yo me confundía de las medidas de las llaves. Y yo recuerdo que en ese momento yo fui a donde tengo mi herramienta y fui a traer, según yo, la llave que necesitaba. Llego y voy al carro y cuando llego al carro, me meto abajo del carro, veo que tomé la llave equivocada. Pero algo en mi interior me decía, búscalo aquí cerca, algo aquí, decía yo. Y había otra parte en mí que me decía, salte de allí. Entonces cuando yo salgo del vehículo, debajo del vehículo, en ese momento instantáneamente cuando yo salgo el vehículo cae al suelo, las torres que nosotros usamos para poder sostener en alto el vehículo cae y ahora sí que de esa manera Dios habló a mi vida de que yo me pudiera mover. Si no me hubiese movido o no hubiera entendido lo que Dios estaba hablando, algo feo hubiera pasado en ese lugar. Así que de esa manera
también Dios nos habla y es a través de su Espíritu. Ahora dice aquí, ¿cómo desarrollar el oído para oír la voz de Dios? Si te has preguntado, bueno, yo soy hijo de Dios, yo he llegado a la iglesia, he estado en la iglesia por más de muchos años, pero no he escuchado la voz de Dios. Bueno, ¿cómo vamos a desarrollar el oído para oír la voz de Dios? Primeramente, tenemos que orar y ayunar. ¿Por qué? Porque nuestra carne tiene que ser más vil, tiene que estar más abajo, tiene que estar sujeto al Espíritu Santo, sujeto al Espíritu. Entonces, esto va a incrementar nuestra sensibilidad para poder escuchar la voz de Dios. El orar y ayunar, eso nos va a llevar a incrementar nuestra sensibilidad en el Espíritu y poder escuchar la voz de Dios. El otro punto es orar en el Espíritu. Cuando usted ora en otras lenguas, su espíritu es edificado. Cuando oramos en el Espíritu, nos edificamos a nosotros mismos, nos edificamos a nuestro espíritu, y también es algo muy importante porque de esa manera nosotros crecemos espiritualmente. Otro punto es meditar en la palabra de Dios. La palabra de Dios, la que usted lee o la que ha oído, lo hará más sensible a escuchar la voz de Dios. Y en esta parte me quiero parar un tantito donde dice meditar. Meditar es ponerle la más debida atención, porque muchas de las veces, a veces leemos la palabra de Dios, pero no entendemos a veces lo que leemos, o a veces solo leemos por leer. Pero meditar es ir más a fondo. Algo que yo he aprendido es esto, es: Señor, ¿qué me quieres hablar a través de esta palabra? Señor, ¿qué me quieres mostrar? ¿Qué me quieres enseñar? Y de esa manera podemos meditar, y puede ser un texto bíblico, nomás un versículo, pero ese versículo te puede llevar hasta lo más profundo de tu corazón, tocar y hacerte sensible y poder escuchar la voz de Dios. Eso es meditar la palabra de Dios, no leerlo así nomás, como muchos tenemos la costumbre de leer algo y ni entendemos lo que leemos, sino que es meditarle, tomarle la atención y tomarle ese detallito, esa forma de poder leerlo y detenidamente con los puntos y los comas, porque de esa manera Dios nos puede hablar. Otro punto es oír con el propósito de obedecer. Dios escucha a aquellos que obedecen. Asuma el riesgo y obedezca la voz de Dios. Así que oír con el propósito de obedecer es también cuando Dios nos habla algo, tenemos que obedecer, tenemos que hacer lo que Dios nos está diciendo, lo que Dios nos está hablando. Por eso dice, Dios escucha a aquellos que obedecen. Así que asumamos el riesgo y obedezcamos la voz de Dios. Así que en este momento quiero bendecir tu vida. Si tú eres una de las personas que tal vez no ha escuchado la voz de Dios, déjame orar por ti. Levanta tus manos ahí donde estás y yo declaro que esta palabra, en el nombre de Jesús, entra hasta lo más profundo de tu corazón. Señor, yo declaro en esta hora que tú te presentas a la vida de todo aquel que me está viendo a través de esta pantalla. Señor, ellos pueden tener una revelación, pueden sentir tu presencia, Señor, y yo declaro en esta hora, Dios, que tú hablas a cada uno de ellos en su corazón, Señor. Visítalos en sueños, Señor. Háblale, Señor, en sus oídos, en el nombre de Jesús. Amén. Así que, amada iglesia, amado hermano, yo te bendigo en el nombre de Jesús. Si tú eres un sembrador, eres una persona que ha sembrado, ha donado algo al ministerio para poder llevar a cabo, Señor, esta palabra a todos los rincones, déjame decirte que Dios puede bendecirte. En tu pantalla va a aparecer una cuenta de banco o un código QR en el cual podrás tener mayor información. Así que si tú eres una de estas personas, déjame decirte que Dios va a bendecirte, y si no, mira, la palabra de Dios dice que lo probemos ahora en esto y verás que abrirá la ventana de los cielos y derramará bendición hasta que sobra y abunda. Así que
Prepárate en esto y en el nombre de Jesús bendigo tus finanzas, bendigo tu trabajo, bendigo toda fuente de ingreso y declaro que Dios te da la habilidad para generar tus riquezas. En el nombre de Jesús, amén. Nos vemos en la próxima Casa de Paz en línea.